Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primer libro de Macabeos, capítulo 10. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron tales ofrecimientos, no les dieron crédito ni los aceptaron, porque recordaban los grandes males que Demetrio había causado a Israel y la opresión tan grande a que los había sometido. Se decidieron, por tanto, por el partidario de Alejandro, que, a su parecer, les ofrecía mejores propuestas de paz. Fueron siempre sus aliados. El rey Alejandro juntó un gran ejército y acampó frente a Demetrio. Los dos reyes trabaron combate y salió huyendo el ejército de Demetrio. Alejandro se lanzó en su persecución y se les impuso. Aunque mantuvo un encarnizado combate hasta la puesta de sol, Demetrio cayó aquel día. Alejandro envió embajadores a Ptolomeo, rey de Egipto, con el siguiente mensaje: Vuelto a mi reino, me he sentado en el trono de mis padres y he tomado el poder después de derrotar a Demetrio y hacerme dueño de nuestro país, porque trabé combate con él, y tras derrotarlo junto con su ejército, nos sentamos en su trono real. Establezcamos, pues, vínculos de amistad entre nosotros, y dame a tu hija por esposa. Seré tu yerno, y te haré, como a ella, regalos dignos de ti. El rey Ptolomeo le contestó: Feliz el día en que has vuelto a la tierra de tus padres y te has sentado en el trono de tu reino. Pues bien, haré por ti lo que has escrito, pero ven a encontrarme en Ptolemaida, para que nos veamos y seré tu suegro, como has dicho. Ptolomeo partió de Egipto llevando consigo a su hija Cleopatra y llegó a Ptolemaida. Era el año 162. El rey Alejandro fue a su encuentro y Ptolomeo le entregó a su hija Cleopatra y celebró la boda en Ptolemaida, con la magnificencia con que acostumbraban las leyes. El rey Alejandro escribió a Jonatán que fuera a verlo. Partió éste con gran pompa hacia Ptolemaida y se entrevistó con los dos reyes. Les dio a ellos y a sus amigos plata y oro, les hizo numerosos regalos y se ganó sus simpatías. Entonces se confabularon algunos apóstatas, peste de Israel, para querellarse contra él, pero el rey no les hizo ningún caso. Antes bien, dio orden de que, quitando a Jonatán la ropa que llevaba, lo vistieran de púrpura. Cumplida la orden, el rey lo hizo sentar a su lado y dijo a sus nobles: Salid con él por la ciudad y pregonad que nadie, bajo ningún pretexto, acuse a Jonatán ni lo moleste por nada. Cuando sus acusadores vieron el honor que se le tributaba de acuerdo con el pregón y que estaba vestido de púrpura, huyeron todos. El rey, queriendo honrarlo, lo inscribió entre sus primeros amigos y lo nombró estratega y gobernador. Jonatán regresó a Jerusalén con paz y contento. El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, vino a Creta, a la tierra de sus padres. Al enterarse el rey Alejandro, quedó muy disgustado y se volvió a Antioquía. Demetrio confió el mando a Apolonio, gobernador de Celesiria, el cual, juntando un numeroso ejército, acampó en Yamnia y envió a decir al sumo sacerdote Jonatán: Tú eres el único que se ha rebelado contra nosotros, y por tu causa he quedado en ridículo. ¿Por qué alardeas de tu poder desafiándonos desde los montes? Si de veras tienes confianza en tu ejército, baja ahora a encontrarte con nosotros en la llanura y allí nos mediremos. Conmigo está el ejército de las ciudades. Pregunta y sabrás quién soy yo y quiénes son nuestros aliados. Ellos dicen que no podréis manteneros frente a nosotros, porque ya por 2 veces tus padres fueron derrotados en su propio país, y que ahora no podrás resistir a la caballería y a un ejército tan grande en la llanura donde no hay piedras, ni rocas, ni un sitio donde escapar. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se sublevó su espíritu. Escogió 10.000 hombres y partió de Jerusalén. Su hermano Simón acudió a su encuentro para ayudarle. Acampó frente a Jaffa.
Los de la ciudad se cerraron las puertas, porque en Jaffa había una guarnición de Apolonio. La atacaron y la gente de la ciudad, atemorizada, le abrió las puertas, y Jonatán se hizo dueño de Jaffa. Cuando Apolonio se enteró, puso en pie de guerra a 3000 jinetes y numerosa infantería, y partió en dirección a Asdod, pero al mismo tiempo, confiado en su numerosa caballería, avanzó por la llanura. Jonatán fue tras él persiguiéndolo hacia Asdod, y ambos ejércitos trabaron combate. Apolonio había dejado a su espalda 1000 jinetes ocultos. Jonatán se dio cuenta de que se trataba de una emboscada, y aunque el enemigo rodeó a su ejército y dispararon flechas sobre la tropa desde la mañana hasta el atardecer, el ejército se mantuvo firme, como lo había ordenado Jonatán, mientras los caballos de los enemigos se cansaron. Entonces Simón hizo avanzar a su ejército y atacó a la falange, pues la caballería ya estaba agotada. La derrotó y la puso en fuga, mientras la caballería huía en desbandada por la llanura. En su huida llegaron a Asdod y entraron a Bet-Dagón, el templo de su ídolo, para salvarse. Pero Jonatán prendió fuego a Asdod y a las ciudades de su entorno. Se hizo con el botín y abrasó el templo de Dagón y a los que en él se habían refugiado. Los muertos a espada y abrasados por el fuego fueron unos 8000 hombres. Jonatán partió de allí y acampó frente a Ascalón, cuyos habitantes salieron a recibirlo con grandes honores. Luego Jonatán regresó a Jerusalén con los suyos, cargados de rico botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de estos acontecimientos, concedió nuevos honores a Jonatán, le envió un broche de oro, como se suele regalar a los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón y todo su territorio. Primer libro de Macabeos, capítulo 11. El rey de Egipto reunió un ejército numeroso como las arenas de la playa y una gran flota. Intentaba apoderarse astutamente del reino de Alejandro y unirlo al suyo. Salió pues hacia Siria en son de paz, y la gente de las ciudades le abría las puertas y salía a su encuentro, ya que tenían orden del rey Alejandro de salir a recibirlo porque era su suegro. Pero una vez que entraba en las ciudades, Ptolomeo dejaba una guarnición militar en cada una de ellas. Cuando llegó cerca de Asdod, le mostraron el templo de Dagón incendiado, la ciudad y sus aldeas destruidas, los cadáveres esparcidos por el suelo y los restos calcinados de los abrasados en la guerra con Jonatán, pues los habían amontonado a lo largo del recorrido. Contaron al rey lo que había hecho Jonatán para que el rey le censurara, pero el rey guardó silencio. Jonatán salió al encuentro del rey con gran fasto en Jaffa. Se saludaron y pernoctaron allí. Luego Jonatán acompañó al rey hasta el río Eléutero y regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo, por su parte, se hizo dueño de las ciudades de la costa hasta Seleucia marítima, mientras tramaba planes siniestros contra Alejandro. Envió embajadores al rey Demetrio con este mensaje: «Ven y concertemos entre nosotros un pacto. Te daré a mi hija, la mujer de Alejandro, y reinarás en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de haberle dado mi hija, pues ha intentado asesinarme». Le hacía estos cargos porque codiciaba su reino. Quitándole pues su hija, se la dio a Demetrio, rompió con Alejandro y quedó patente la enemistad entre ambos. Ptolomeo entró a Antioquía y se ciñó la corona de Asia, y así ciñó su frente con 2 coronas, la de Egipto y la de Asia. En este tiempo se encontraba el rey Alejandro en Cilicia, por haberse sublevado la gente de aquella región. Al saber Alejandro lo que ocurría, vino a luchar contra él. Ptolomeo salió a su encuentro con un poderoso ejército y lo hizo huir. Alejandro huyó a Arabia, buscando un refugio allí, mientras el rey Ptolomeo quedaba triunfador. El árabe Zabdiel cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. Pero 3 días después murió el rey Ptolomeo y los habitantes de las plazas fuertes asesinaron a las guarniciones allí acantonadas. Demetrio comenzó a reinar el año 167. Eclesiástico, capítulo 43, versículo 23 a 37. Conforme a su designio,
Él dominó el abismo y allí plantó las islas. Los que navegan por el mar cuentan sus peligros y sus relatos nos parecen increíbles. Allí hay cosas extrañas y maravillosas, animales de todas clases y monstruos marinos. Gracias a él, su mensajero llega a buen puerto, y por su palabra se ordenan todas las cosas. Por muchos que digamos, nunca acabaremos en una sola palabra. Él lo es todo. ¿Dónde hallar la fuerza para glorificarlo? Porque Él es el grande, superior a todas sus obras, Señor temible y soberanamente grande. Su poder es admirable. Glorifiquen al Señor, exáltenlo cuanto puedan, y Él siempre estará por encima. Para exaltarlo, redoblen sus fuerzas, no se cansen, porque nunca acabarán. ¿Quién lo ha visto para poder describirlo? ¿Quién lo alabará conforme a lo que es? Hay muchas cosas ocultas, más grandes todavía, porque solo hemos visto algunas de sus obras. El Señor ha hecho todas las cosas y a los hombres buenos les dio la sabiduría. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 6. El Cordero rompe los 7 sellos. Y seguí viendo, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: Ven. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor, y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: Ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: Ven. Miré entonces, y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: Ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se le dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Y seguí viendo. Cuando abrió el 6.º sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte, y el cielo
fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 350. La lectura de hoy del Sirásida es la conclusión de un himno de alabanza a Dios por su creación. El Sirásida comienza su himno diciendo: voy a recordar las obras del Señor, expondré las cosas que he visto, con lo que comienza la alabanza de la creación de Dios que termina con la lectura de hoy, con todo lo que se hizo en los cielos y en la tierra. El Sirásida habla del océano, que está lleno de peligros y maravillas. La observación del vasto océano y su multitud de maravillas siguen al examen de los cielos, recorriendo las maravillas del sol, la luna y las estrellas. Y finalmente, las montañas y las tormentas. Todas estas maravillas, sin embargo, son superadas por su Hacedor. Él es el más grande, por encima de todas sus obras. Por último, el himno concluye con la humilde constatación de que muchas son las cosas ocultas, mayores que esas, de sus obras. Solo contemplaremos unas pocas. En verdad que el Señor creó todas las cosas y entregó a los piadosos la sabiduría. Si las obras de Dios son asombrosas, tanto más deben ser el mismo Dios. La tradición de la oración no consiste solo en reflexionar simplemente en las palabras de Dios, sino también, como el Sirásida nos muestra aquí, en ponderar sus obras. Ambos propósitos de la oración nos llevan a alabar a Dios. ¿Ensalzas con frecuencia la grandeza de las maravillas de la creación y la mayor grandeza que es Dios mismo?